de tu imaginación, Él hace una revelación para que tú pienses que eso es una verdad de Dios. Sí. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Satanás se viste como ¿qué? Como ángel de luz. Como ángel de luz. El príncipe de la potestad de los aires toma posición o toma una apariencia de que es de la parte celestial, pero no es de la parte celestial, sino que de la parte espiritual baja. Dios te bendiga, Dios te guarde, esa gente linda, hermosa que está sintonizando esta plataforma de Excelencia Cristiana y de tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Te habla tu hermano Christopher Aquino, como siempre. En esta ocasión me acompaña el ministro Benazo Amparo. Yo lo voy a dejar para que se esté presentando esta bella audiencia. Amén, amén, Christopher. Dios te bendiga de manera especial. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio estar aquí en esta plataforma, en este segmento Conociendo el Mundo Espiritual, que está siendo de mucha bendición para todo el que está viendo esto. Vamos a hablar un tema muy fundamental desde la perspectiva bíblica, pero también desde la perspectiva espiritual. Así que prepárese porque Dios hará cosas extraordinarias. Amén, ya escucharon. Así que si eres de escuchar esta palabra, que es un tema interesante que va a impactar al mundo entero. Así que dejaré al ministro Benazo Amparo para que así esté enseñando esta palabra. Amén. Hermano, abra su Biblia en la epístola a los Efesios. Epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, para entrar en contexto esta palabra. La palabra de Dios es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gracias a Dios por tu palabra. No te pedimos que la bendiga Dios porque ellas son benditas desde el principio, sino que la podamos poner por obra, que la podamos cumplir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero hoy hablar y dar este estudio con el tema el príncipe de la potestad de los aires. Lo primero es que para nosotros entrar en un tema o contextualizar esto, tenemos que irnos a los términos del tema. El príncipe, que es un príncipe. Dentro de lo que es un reino, hay un rey, y ese rey tiene un príncipe, muchas veces tiene su hijo. En aquellos tiempos se hacían las cosas por genealogía o por descendencia. En el momento que el padre moría, entonces quedaba el príncipe como el rey del lugar. Pero mientras tanto el rey existía, entonces el príncipe solamente estaba relegado a lo que era su posición de príncipe. Todo príncipe tiene un rey. Pero si nos vamos al término bíblico, la palabra de Dios dice que Satanás es el príncipe de este siglo, no es el rey, porque el único que es el rey, y rey de reyes y señor de señores, se llama el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, si Satanás es un príncipe, él tiene un rey, y ese rey se llama Jehová de los ejércitos. Pero si nos vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que un príncipe tiene una posición. Un príncipe tiene una autoridad, un príncipe tiene una legalidad, pero el príncipe en su totalidad no es el todopoderoso del reino. El todopoderoso del reino es el rey, porque el rey es que la persona tiene que atender al llamado o a la autoridad que él ejerce en el lugar. Por tanto, mientras el rey no está en el lugar, el príncipe puede tomar decisiones. Mientras el rey no está en el lugar, el príncipe puede hacer diferentes cosas. Y a Satanás se le conoce como el príncipe de este siglo. Lo primero que cuando habla, dice el príncipe de este siglo, el príncipe de estos 100 años, el príncipe de todo lo que está pasando en el mundo, pero lo está relegando solamente a un tiempo. Es no el príncipe del mundo completo o de la eternidad. Aquí en este mundo presente se le conoce como el príncipe del siglo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que Satanás es el príncipe de este siglo, pero si nos vamos a la Biblia, a Cristo se le conoce como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero yo quiero entrar en el contexto de esto. Lo primero que tenemos que notar que la palabra de Dios establece en el libro, o mejor dicho, la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Lo primero que debemos de notar, que la iglesia que se le está hablando aquí a la iglesia de Éfeso, y por eso se conoce como la carta o la epístola a los Efesios. En este lugar había lo que era un templo a la diosa Diana, consagrado. Habían gente que tenían diferente cultura, habían personas que era un puerto donde la persona llegaba a hacer comercio, por tanto se reunían muchas religiones, se adoraba mucho Dios en este lugar, pero la diosa principal de este lugar era Diana. Por eso en un momento vemos al mismo Timoteo que está sufriendo penalidad, está sufriendo batalla, tiene diferentes circunstancias, porque él pastoreaba en esta iglesia. Pero más adelante, Dios hablando al ángel de la iglesia en el libro de Apocalipsis, a esta iglesia le dice que vuelva a su primer amor, porque era tanta la fuerza espiritual que estaba ahí que lo estaba golpeando. Y por eso el apóstol Pablo lo primero que dice, nosotros estábamos muertos, estábamos en nuestros delitos y pecados. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, estábamos muertos. Por lo tanto, estábamos desahuciados. El príncipe de este mundo nos estaba gobernando. Pero él continúa diciendo en el versículo 2, en lo cual anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Le hablé de príncipe. Potestad tiene que ver con la posición. Potestad tiene que ver con la autoridad. Potestad. El apóstol Pablo dice, porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Lo primero es que la potestad está por debajo de los principados. La potestad está por debajo del príncipe. El príncipe, ¿quién es? Le dije, es Satanás. Luzbel, que cuando era algo bueno o que era un ángel de luz, se conocía como Luzbel. Pero en el momento que la maldad lo gobernó, en el momento que él entró en el pecado, que comenzó a sublevarse contra Dios, entonces ya dejó de ser Luzbel y se convirtió en el príncipe de la potestad de los aires. ¿Por qué dice el príncipe de la potestad de los aires? La potestad, le dije a usted, que tiene que ver con posición o con la legalidad que se te entregó. Pero ¿por qué dice la potestad de los aires? El término aire o viento en griego tiene que ver con espíritu. Aquí está hablando y está diciendo el príncipe de la potestad de los espíritus. Lo que está diciendo que este reino tiene un orden, este reino tiene un Señor, pero el Señor de este reino tiene un Dios que se llama Jehová. Incluso cuando Cristo está en el desierto, la palabra de Dios establece y dice que Cristo le dijo a Satanás, solamente a tu Dios adorará y solamente a él servirá. Lo que le está diciendo, Satanás, tú tienes un Dios, el príncipe de este mundo tiene un Dios y se llama Jehová de los ejércitos. Pero ¿qué acontece? Y dice la palabra, el príncipe de la potestad de los aires. Por eso que los aires son mensajeros. Así como los aires pueden traer un mensaje bueno, así también pueden traer malos mensajes. Si nos vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que cuando Cristo iba para Gadara, dice que vino un viento que soplaba las aguas y esas aguas estaban entrando dentro de la barca. Lo que quiere decir que habían espíritu. Esto no era algo natural, esto era algo alterado por el mundo espiritual. Y las personas no saben que todo lo que estamos viendo aquí en la tierra es una consecuencia de algo que se está efectuando en el mundo espiritual. Las personas piensan que esto es solamente por mera casualidad. No, hay gente que usted ve que matan a una persona y usted dice, después ellos se arrepiente y dice, yo no lo quería hacer. Lo que pasa es que el príncipe de la potestad de los aires fue que lo indujo a que hicieran eso o a que lograran eso y después lo deja o la conciencia comienza a acusarlo. Pero todo eso comienza con ¿qué? La tiniebla queriendo que el hombre se autodestruya. Porque la tiniebla entendió que no puede separar al hombre de Dios de manera directa, pero sí puede hacer que el hombre se confunda para que el mismo hombre tome la decisión de separarse de Dios. Por eso el príncipe de la potestad de los aires y el príncipe de este mundo anda buscando toda la manera de cómo detener. Pero si hablamos de aire, hablamos de viento, tenemos que hablar en el capítulo 6 del libro de San Juan, versículo 16 en adelante, dice que Cristo estaba orando en las alturas, en el monte, y los discípulos estaban en el mar. Y cuando los discípulos estaban en el mar, dice que venía un viento que soplaba muy fuerte. Y este viento estaba provocando que ellos se anegaran en las aguas.
o matarlo o que ellos se mueran. Pero no se dieron cuenta que el príncipe de la potestad de los aires podía golpear la barca, pero había uno que no lo golpeaba los aires, había uno que no lo gobernaba el príncipe de la potestad de este mundo, y se llamaba el Cristo de la gloria, que se sentó a la diestra de la majestad, porque Cristo viene descendiendo, y cuando Cristo viene descendiendo, la palabra de Dios establece que Él caminaba por medio del aire, por encima de las aguas, y las aguas no causaban nada en Él, y el aire no lo tambaleaba, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si continuamos en eso también, nos podemos ir a la Biblia, y la Biblia establece que en un momento Pablo iba de camino para Roma y vinieron unos vientos huracanados fuertes. Uno se llamaba Euroclidón. Fueron varios vientos que golpearon a Pablo mientras estaba en el barco. Wow. Pero ¿qué es lo que querían hacer estos vientos? Estos vientos tenían una encomienda del príncipe de la potestad de los aires, y era que no dejaran que Pablo llegara a Roma. Quería matarlo antes que llegue a Roma, porque las tinieblas sabía y se dio cuenta que si Pablo llegaba a Roma, el evangelio iba a ser predicado allá. Dice que lo golpeaban fuerte, que incluso el ángel se le tuvo que aparecer, porque el príncipe de la potestad de los aires puede matar a mucha gente. El príncipe de la potestad de los aires puede golpear la barca, pero una gente que tiene propósito, no hay diablo, no hay demonio, no hay potestad que pueda detener al que tiene propósito. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que en el momento que estaban en un naufragio, que tenían días, ¿por qué? Porque estos aires, estas aguas alteraron lo que era el día, porque no se sabía si era de noche, si era de día, porque estaba oscuro. Entonces, ven a hacer una pregunta. ¿Y por qué se le llama el príncipe de la potestad de los aires? ¿Qué le hacen los aires y por qué tiene que estar en esa posición? Lo primero que te dije es que el príncipe está por debajo del rey. La potestad tiene que ver con la legalidad. Los aires tienen que ver con espíritu. Porque la palabra de Dios establece y dice que los ángeles, la tercera parte de los ángeles, fueron cauterizadas o fueron engañadas, o mejor dicho, Él le ofreció para que ellos se fueran con Él, para Él darle un golpe de estado al que estaba sentado en el trono. Por lo tanto, Él es el príncipe de ellos, Él es su gobernador. Por eso es que hoy conocemos demonios. Esos demonios eran ángeles que estaban en una posición celestial. Pero allá arriba, en el cosmos, en los aires, en lo celestial, según se cree, hay 3 cielos, pero por encima de los cielos está Dios. Entonces, en el segundo cielo, el primer cielo es el que nosotros estamos viendo, pero en el segundo cielo es algo donde los espíritus, las huestes espirituales están arriba. Por eso es que tú ves que dice la palabra del Señor que a Daniel le enviaron una bendición y se la enviaron con el arcángel Gabriel, el mensajero. Cuando se la enviaron, dice que el príncipe de Persia la estaba reteniendo. ¿Pero dónde? ¿De dónde salió el arcángel Gabriel? Salió de allá del trono, y cuando venía bajando, entonces lo detuvo. Por eso es que se conoce como el príncipe de la potestad de los aires. Porque hay gente que dice, miran para abajo para reprender al diablo, ok, para el infierno, pero si se dieran cuenta que allá arriba es donde ellos están esperando tu bendición. Por eso es que hay gente que dice, Dios mío, pero tú me enviaste la bendición y ¿por qué no ha llegado? Lo que pasa es que tú tienes que tomar una actitud, porque el príncipe de la potestad de los aires está gobernando arriba y no quiere que la bendición te llegue. Y solamente una gente que vive una vida consagrada a Dios, de oración y de ayuno, va a poder hacer una detención a lo que el príncipe de la potestad de los aires quiere hacer. ¿Por qué dice el príncipe de la potestad de los aires? Okay. Porque Satanás también usa mucho los aires. ¿Para qué? Para golpear. Usted está viendo que hay cosas que se producen naturalmente, sí, pero hay otras cosas que se producen espiritualmente. Hay cosas que son naturales, pero hay cosas que son espirituales. Por eso es que vemos que el apóstol Pablo está en medio del mar. Hay un naufragio, se está muriendo, la gente está asustada, dice, nos vamos a morir, hasta aquí llegamos. Pero de repente apareció el ángel y dijo, Pablo, ninguno de los que están en la barca van a morir mientras estén contigo aquí en el barco. Pero dice que más adelante, ¿qué hicieron? Dice que encallaron, dieron en piedra, y el que estaba ahí, el capitán, dijo, hay que matarlo a todos. Pero el hombre que estaba ahí, el centurión, el hombre que estaba gobernando, dijo, no, por amor a Pablo,
Porque Pablo dijo una palabra antes, pero el príncipe de la potestad de los aires dijo, bueno, yo no lo pude matar con los aires, ahora me le voy a meter un hombre para yo hacer que se muera. Wow. Porque Satanás, cuando ve que no te puede detener con lo natural, cuando ve que no te puede detener con algo que está por fuera, entonces quiere detenerte con un semejante. Por eso es que estamos viendo que hay gente que está en la droga, hay gente que está en el alcohol, y el diablo no lo ha podido matar con eso. Entonces, ¿qué él hace? Que un semejante igual a él, un semejante igual a ese hombre, lo mate. Pero todo eso es conducido por el príncipe de la potestad de los aires. Porque los aires, si la gente supiera, en los aires se desatan cosas, incluso los ángeles, los aires son mensajeros. En los aires se desatan guerras espirituales. Yo no sé si te ha pasado, pero a mí, por ejemplo, me ha pasado que Dios me saca como del globo terráqueo y me sube arriba y comienzo a pelear allá en el mundo de los espíritus. Pero la gente no tiene esa experiencia espiritual y piensa que esto es una fábula, o que esto es una analogía, o que esto es una historieta. Esto es una realidad, porque Satanás tiene poder, pero tiene poder limitado. Entonces, ¿cómo eso tiene que estar más o menos tú en una búsqueda constante, en una dimensión para Dios sacarte de tu cuerpo, llevarte ya a las alturas, al aire, a pelear con espíritus demoníacos que hacen guerra? ¿Cómo te ocurrió eso más o menos? Por ejemplo, a mí me ha pasado no solamente la parte demoníaca, sino la parte celestial. A mí me ha pasado que Dios, yo he estado, por ejemplo, durmiendo, y Dios me sacó mi espíritu y me ha llevado por lugares. Por ejemplo, yo he estado en lugares en el espíritu que más adelante después voy. Wow. Porque Dios permite de que sacarme del espíritu, sacarme de mi cuerpo, llevarme al lugar, pelear la guerra espiritual, después voy y predico tranquilo, porque primero vencí en el espíritu. Pero para eso se hace con el poder del viento. Wow. Dios hace, te mete en un torbellino, te mete en un viento, y te lleva al lugar. Por eso que a veces la gente dice, veo la nube de Dios sobre ti. Todo eso causado por los vientos, por los espíritus. Y a veces tú mismo ni te das cuenta. Hay vientos que son vientos o espíritus, que son espirituales, que son celestiales, pero hay vientos que son demoníacos. Yo he visto cómo hay espíritus que han llegado de repente a la casa y hacen así, y se aparecen a la velocidad del viento y se van. Y tú mismo no te das cuenta. Incluso aquí un día estábamos aquí en la hora de la unción predicando, y tú estabas predicando, me acuerdo yo, y yo estaba sentado. De repente yo vi cómo llegó un ángel, pero llegó a una velocidad rápida de un viento, como que no se veía rápida, y soltaba como un viento. Después pasamos para el otro lugar y yo vi cómo el ángel pasó de la hora de la unción para excelencia a la velocidad del viento. Wow. La gente que son naturales o que no tienen una percepción espiritual de manera desarrollada no pueden ver esos ángeles. Por eso que todo el mundo ve ángeles con alas, con dos alas. Pero el que tiene una percepción espiritual y tiene los sentidos espirituales despiertos, la visión, el discernimiento, esa gente se le va a mostrar cosas que no se le ha mostrado a nadie. Incluso yo he visto ángeles con armadura de oro, y la gente solamente ve los ángeles blancos. ¿Por qué? Porque esa es la percepción que nos dieron las películas. La gente dice que tiene experiencia con ángeles. No, ellos tienen experiencia con la imagen de la película. Porque no a cualquiera se le parece un ángel. A mí han descendido ángeles a lugares donde yo estaba orando a Dios, y yo duro horas hablando en lengua, quebrantado el cuerpo, duro días con el cuerpo quebrantado. Y eso no es todos los días que aparecen esos ángeles. No. La gente todos los días le aparece un ángel. Wow. Porque incluso el ángel tiene un poder que cuando el ángel pisa en tierra, la tierra hasta tiene que temblar. Pocas veces tú ves los ángeles pisando la tierra. Sí. Porque cuando los ángeles pisan en la tierra, con lo que tienen pueden alterar la materia. Cuando los ángeles pisan en tierra, con el poder que tienen, pueden alterar la materia. Wow. Pero hay gente que dice, el ángel me tocó, el ángel... No, ese ángel tiene un poder que usted como humano, no con aguanta. Pecado, usted no aguanta. Cada vez que un hombre de Dios veía un ángel, algo le pasaba, algo le impactaba. Y yo veo que hay gente que tiene cosas con los ángeles, y que experiencia, pero no conocen. Lo que tienen es un pensamiento de una película que vieron, imaginación. Pero ¿qué produce eso? La imaginación. El príncipe de la potestad de los aires lo aprovecha. ¿Que lo aprovecha? Te digo, ¿por qué lo aprovecha? ¿Por qué? Porque de tu imaginación, él hace una revelación para que tú pienses que es una verdad de Dios. Se lo voy a repetir de nuevo. De tu imaginación, él hace una revelación para que tú pienses que eso es una verdad de Dios. Sí.
Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Satanás se viste como ¿qué? Como ángel de luz. Como ángel de luz. El príncipe de la potestad de los aires toma posición o toma una apariencia de que es de la parte celestial, pero no es de la parte celestial, sino que de la parte espiritual baja. Porque el mundo espiritual se compone de lo bajo y de lo alto. Lo bajo tiene que ver con las tinieblas y lo alto tiene que ver con lo de Dios. Porque lo de Satanás nunca va a estar por encima de Dios. Entonces, el príncipe de la potestad de los aires tiene la capacidad de él poder imitarte, tomar tu imagen. Por eso que tú estás viendo que con la divina de Endor, dice que la divina dijo, yo veo un hombre que va subiendo con canas, de tal, con la misma característica, sí. Pero esto fue un demonio. Uno de la potestad de los aires tomó la forma de Samuel para que Saúl se confundiera. Pero ¿a quién es que ellos confunden? A la gente que el cielo se le apartó. Porque una gente que tiene a Dios, esa gente tiene discernimiento espiritual. Entonces, ¿qué está haciendo el príncipe de la potestad de los aires? Está tomando la forma de lo que nosotros creemos que es de Dios. Porque nosotros creemos que todo lo blanco es de Dios y que todo lo negro es del diablo. Ay. Porque no tenemos discernimiento espiritual. Hace falta mucho eso, ¿sí? Hace falta el discernimiento espiritual para nosotros poder discernir qué es lo que el príncipe de la potestad de los aires quiere hacer. El príncipe de la potestad de los aires provoca accidentes. Sí. El príncipe de la potestad de los aires se mete en las aguas. También. El príncipe de la potestad de los aires sube arriba a los aires también, porque el príncipe de ahí. Usted no ve que todas las esferas de lo que tiene que ver con el tránsito hay accidentes. Es el espíritu. Y a veces un avión lo ponen de la mejor condición y de repente se mueren todos. Estallaron y no hay interrupción allá arriba, pero sí hay espíritu. Hay espíritu. En las aguas, mucha gente en esa yola, también en barcos, cruceros, que están en buenas condiciones, de repente se hunden, nadie sabe de dónde salió el error. Eso es el príncipe de la potestad de los aires. Y todo eso lo provoca con los aires. Gente que va manejando bien y de repente vieron una brisa y desviaron el carro, chocaron y se mataron. Wow. Todo eso lo produce el príncipe de la potestad de los aires. ¿Sabes algo, Venancio? Mientras tú hablabas, me recuerdo yo un ministro que estaba hablando de experiencias espirituales, hace aproximadamente como 3 años. Y él decía en mi iglesia de que él tuvo una experiencia en el mundo espiritual donde, en el caso más o menos de Daniel, que Daniel estaba orando para que la bendición descendiera, pero sí. Dice que había oposición en los aires. Ahí estamos hablando del príncipe de la potestad de los aires. Y aquel ministro decía de que de repente él veía como peticiones querían descender y él veía demonios que la retenía y la metían como un saco. Todas las peticiones débiles que no podían llegar las recogían todas. Como ellos están en el segundo cielo, sabe que ellos están en el primer cielo, no subían, sino las recogían. Todas esas peticiones las tenían en un saco. Él decía que hay peticiones, bendiciones que no llegan porque aquellos espíritus están en los aires y se las roban todas. Entonces decía que hay mucha gente que ora y no recibe. Dios mío. Y también digo, por la persistencia que tú no tienes, que una vez no recibe. Por eso Daniel siempre fue persistente, orando, para que la bendición descendiera. Entonces, ¿qué hizo la oración de Daniel? Que activara el arcángel Miguel y el ángel Gabriel. Entonces eso hace cuando tú oras mucho, tienes más legalidad en el mundo espiritual. Sí. También tuve una experiencia espiritual donde yo subía a un lugar alto. Aparentemente, como tú explicaste, el segundo cielo, era como en el segundo cielo que yo estaba. Y yo veo como una reunión de demonios. Y lo veo como secreteando. Y me preguntan, ¿qué tú haces aquí? ¿Quién te envió? Y yo respondí, no, yo pertenezco al reino de los cielos. Dice un demonio, no, yo lo conozco a él. Wow. Él pertenece al ejército de Jesús. Tengan cuidado y le pongan la mano. Y de repente descendí para abajo. Y ellos decían que iban a venir con ira para la tierra, que iban a atacar. Entonces hay reuniones que el Señor te va a llevar de espíritu en los aires para tú intervenir. Si uno entendiera la legalidad que uno tiene en el mundo espiritual, en vez de tú hablar mucho, hiciera más oraciones, intercediera más para poder golpear el espíritu de los aires. Entonces yo te hago una pregunta aquí. ¿Cómo tú puedes resistir aquellos vientos contrarios, aquellos dardos que le tiran a las personas en la calle, caminando en el trabajo? Son dardos que envía el príncipe de la potestad de los aires. Y tú sabes que tiene un ejército a favor de él que trabaja. ¿Cómo está organizado ese ejército del príncipe de los aires? Mira,
El ejército del príncipe de la potestad de los aires, el apóstol Pablo lo dice, porque no tenemos lucha contra qué, Contra carne ni sangre. sino contra principado. Principado tiene que ver con primero, principado tiene que ver con príncipe, principado tiene que ver con lo primordial. Todo eso se va deduciendo así. Por lo tanto, el mundo de las tinieblas tiene un príncipe. Y este príncipe muchas veces no es el más fuerte. El príncipe muchas veces no es el más fuerte. No, el líder. Es el líder, el que tiene de nada más inteligencia que todo, aunque hay otros que tienen más fuerza que él. Porque los líderes no son los que tienen más fuerza, los líderes son los que tienen mejor mentalidad. Sí. Entonces, hay demonios, hay espíritus que están atados en prisiones, porque si se le desatan, pueden destruir la tierra en segundos. Entonces, Satanás es el príncipe, no porque él sea más fuerte, sino porque él fue quien comenzó la rebelión y que comenzó a ofertarle a ellos oposición. Entonces, lo primero es que debemos de notar, hay un príncipe, ese se conoce como el príncipe de la potestad de los aires. Si él es un príncipe, debe haber un reino, porque donde hay un príncipe es porque hay un reino. Por lo tanto, la potestad, el apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra carne, sino contra principados, potestades. Está hablando de potestades, está hablando de gobierno. La potestad está compuesta por diferentes espíritus. La potestad, en el término aquí de nosotros, de la tierra, cada vez que yo te doy potestad a ti de hacer algo, te estoy dando la legalidad. Dice, esos son los espíritus que están legalizados para ellos moverse en la tierra, para ellos causar cosas. Porque incluso los espíritus no pueden hacer lo que quieran en la tierra sin pedirle permiso a Dios. Wow. La gente dirá, wow, te está contradiciendo. No, claro que no. La Biblia establece y dice que estaba reunido Acá y Josafat. Y cuando estaban reunidos, dice que mandaron a buscar a Micaías, ¿verdad? Sí. Cuando mandaron a buscar a Micaías, Micaías dice, no, espérate, yo vi esto, dice acá, dime la verdad, háblame serio, que yo sé. Y le dice, ok, mira, yo estaba en el espíritu, yo vi una reunión en los cielos, en los aires, arriba. Y Dios preguntó, ¿quién irá y confundirá? Y será, lo va a confundir a ellos. Dice que salió un espíritu, dijo, yo seré mentira en la boca de los profetas. Lo que quiere decir que ellos mismos tenían que pedirle permiso a Dios para ellos poder hacer cosas aquí en la tierra. Satanás no puede hacer lo que quiera. Incluso en el mismo libro de Job dice que Satanás tuvo que ir delante de Dios para poder tocar a Job, porque Job tenía un cerco. El príncipe de la potestad de los aires tiene límites. Y esos límites tienen que ver con los hijos de Dios. Por lo tanto, hay un príncipe, hay potestad. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades que gobiernan en las regiones celestes. Regiones celestes. Lo que quiere decir que el mundo espiritual está dividido por regiones. Sí, está dividido por regiones. Por ejemplo, yo pertenezco a un concilio y ese concilio se divide en nacional, regional y zonal. El nacional tiene que ver con todas las iglesias, 200 y pico de iglesias. La regional tiene que ver con una parte de lo global, con una parte de lo nacional. Eso es lo regional. Lo regional, por ejemplo, si hay 200 iglesias, hay una región que tiene 30, hay una región que tiene 50, hay otra región que tiene 50, se divide en 4. Pero esa regional tiene 4 o 5 zonas. Por lo tanto, en una región gobierna una potestad o gobierna un príncipe. En la nacional gobierna un principado. Wow. Entonces, hay gente que dicen que un principado lo visitó cuando ellos son zonales. Ay. Y en los zonales te van a visitar los demonios de esa zona. En el momento que te va a mandar el regional, es porque ya tu capacidad no está golpeando lo zonal, sino que está golpeando lo regional. Eso fue lo que pasó con Daniel. Eso fue lo mismo que pasó con Daniel. Y por eso yo quiero que la gente despierte, porque las tinieblas, incluso el príncipe de la potestad de los aires, no visita a todo el mundo. Habla de eso ahí. El príncipe de la potestad de los aires visita a los que tienen la capacidad o la legalidad que él cree que un demonio no puede vencer. Por eso que a Jesús él no le envió un demonio, a Jesús él fue el mismo. Personalmente. Porque él entendía que él como príncipe y Cristo siendo un príncipe también, el rey de reyes, esto era cosa de jerarquía. En el mundo de los espíritus se respeta la jerarquía. Yo he visto demonios como me han hecho salud y hay otros demonios como se han reído. En el mundo espiritual. Porque ellos tienen una legalidad. Sí. Hay demonios que te respetan,
Pero hay demonios que creen que te pueden vencer y se ríen. Y se ríen. Ellos se pueden reír para querer confundirte a ti, pero tú entiendes que tú no tienes una potestad, tú tienes una legalidad dada por el cielo, y esa legalidad que se te dio por el cielo está en Cristo, y Cristo es más fuerte que todos ellos. Amén. Por lo tanto, hay a nivel nacional, a nivel regional, a nivel mundial, hay principado. Por la zona hay principado, por las regiones. Y en la zona gobiernan los espíritus que son más bajos. Entonces, cuando hay que producir algo, ¿cómo vienen las órdenes? La orden primero pasa de lo mundial, del mundo espiritual, del reino de las tinieblas. Lo lleva a la nacional, al principado del país. Después el principado del país le transfiere al principado o al gobernador de la región. Y el gobernador de la región se lo pasa al gobernador de la zonal. Y así está compuesto el mundo espiritual. Tú no estás viendo que hay espíritus que son los que se mueven en un lugar, que no hay otro espíritu. Hay lugares, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, ¿cuál espíritu se movía? El de homosexualidad. Sí. Ahí no se manifestaban otros espíritus, no. Era el de homosexualidad. ¿Por qué? Porque para ese lugar estaban encomendados ese tipo de espíritus. El reino de las tinieblas es un reino muy ordenado, pero el apóstol Pablo continúa diciendo contra principados potestades que gobiernan en las regiones celestes. Está diciendo en las regiones celestiales, en las regiones espirituales. ¿Por qué él no dice en las regiones de las tinieblas? No, en las regiones celestes, porque están arriba, en el segundo cielo, como te decía, en las regiones celestes. Pero ¿qué continúa diciendo? No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades que gobiernan en las regiones celestes. Pero él continúa hablando y dice que debemos de que para contrarrestar esto, tener las armaduras. ¿Cuáles son las armaduras? Y esa armadura, cuando tú te la pones, la gente solamente se ha limitado al yelmo, aquello, que lo otro. Pero yo creo que más que una armadura, el apóstol Pablo es una analogía para poder identificar lo que tú debes de tomar, que es la palabra, es el ayuno, es la oración, es la búsqueda, es la fe, todas esas cosas. Pero en el mundo espiritual, más que una armadura, tú tienes que tener una vestidura. ¿Una vestidura? Una vestidura, porque la vestidura tiene que ver con tu santidad. Hay gente que se ven con armadura, pero el que tiene la vestidura tiene toda la armadura. Sí. Hay gente que se ven con una espada, pero no tiene escudo. Ay. Pero el que tiene la vestidura, en el mundo espiritual hay que respetarlo, porque los demonios respetan tu investidura. Los demonios respetan lo que tú tienes. En el momento que él ve que tu vestidura está dañada, entonces ahí te pueden golpear. Y eso pasó con el sumo sacerdote Josué. Sí. Con el sacerdote Josué. Dice que estaba vil, tenía ropa vil, pero de repente, ¿qué hizo? Le cambiaron la ropa. Entonces, cuando le cambiaron la ropa, todo esto estaba pasando en un plano espiritual. Satanás lo estaba acusando. El príncipe de la potestad de los aires lo estaba viendo. Porque Satanás hace, o el príncipe de la potestad de los aires, hace que tú incurres en el pecado para acusarte. Pero cuando ya Dios te limpia, Él va a querer acusarte, pero ya tú vas a estar limpio. Uf. Entonces, ¿qué acontece? Continúa diciendo el apóstol Pablo y dice, conforme a la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Escucha esto. El espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. El príncipe de la potestad de los aires no puede operar en los hijos de la obediencia. Cuando hablamos de los hijos de la obediencia, estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios en San Juan. Estos no son nacidos de carne ni sangre ni voluntad de hombre, sino de ¿cómo? Del Espíritu. Sí. Pero que dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando habla de criatura, está hablando nueva creación en Cristo. Lo que quiere decir que ya nosotros no somos hijos de la desobediencia. Porque en el momento que vivíamos en Adán, Adán desobedeció. Pero en el momento que comenzamos a vivir en Cristo, que Cristo obedeció, somos hijos de la obediencia. Lo que quiere decir que todos los hijos de la desobediencia, el príncipe de la potestad de los aires lo está gobernando. Todos los hijos de desobediencia tienen un espíritu, dice, que opera. Por eso es que hay gente que tú llegas a lugares y tú dices, yo no le he hecho nada, y no quieren saber de ti. Porque ese espíritu que está en ellos se activa y dice, llegó uno que es hijo de obediencia. Ay. Y cuando la obediencia y la desobediencia se parecen, pero no son iguales. No. Desobediencia, obediencia. La desobediencia es el que no cumple con los principios. El obediente es quien cumple con los principios. Dice, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, el espíritu que opera en los impíos.
Pero hay gente que están en la iglesia, tienen apariencia de que son hijos de la obediencia, pero internamente en ellos está operando. Por eso nos dice, el espíritu que se aparece o que golpea, dice que opera, que está en ellos. Y los espíritus no se ven con escáner de la tierra. Los espíritus se ven con los ojos espirituales. Por eso que tenemos gente que están en la iglesia, que predican, que cantan, pero están gobernados por el espíritu. Wow. ¿Por cuál espíritu? No con el espíritu de mayúscula. Están gobernando por el espíritu, por el príncipe de la potestad de los aires. Porque el príncipe de la potestad de los aires no anda buscando tu apariencia. El príncipe de la potestad de los aires lo que quiere es tu alma. Porque él sabe que a ti se te dio una legalidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que en la lengua está ¿qué? El poder de la vida y de la muerte. Y él entiende que él no nos puede matar a nosotros directamente, pero sí puede tomar nuestra boca para que profeticemos nuestra muerte. Wow. Porque él sabe que a nosotros se nos entregó una semejanza. Y esa semejanza la podemos usar en contra de él. Pero ¿sabes qué él hace? Él hace que la semejanza que nosotros tenemos la usemos para nosotros mismos, para destruir. ¿Y qué armamento tú le puedes más o menos pronunciar para uno tratar de mantenerse firme contra los dardos, los ataques del príncipe de este siglo, que es Satanás, ya que él ataca fuertemente a la gente que oran, ayunan? Alguna vez tú sabes que nos debilitamos espiritualmente por recibir aquellos ataques que dicen Efesios. Mira, lo primero que tú debes notar, que la apariencia directa como Satanás fue con Cristo. Él dijo, no voy a usar una imagen, voy a ir directamente yo. Porque en el principio, con Adán, él sentó una serpiente. Sí. Pero con Cristo no. Él bajó en su misma apariencia. Él bajó como el príncipe de la potestad de los aires. Llegué yo, normal, igual. ¿Y qué Cristo usó para contrarrestarlo a él? Lo que dice Santiago. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Y de vosotros huirá. Pero Cristo tenía algo, y es que tenía una palabra. Tenía la palabra de Dios incrustada en su espíritu. Dios mío. ¿Por qué tú crees que hay tantas personas engañadas por el príncipe de la potestad de los aires? Porque el príncipe de la potestad de los aires tiene algo, y es que conoce la palabra aunque no la vive. Entonces nosotros, el círculo de nosotros tiene poca palabra. Entonces el círculo de nosotros tiene algo, y no es que tiene poca palabra, es que la palabra que conoce no la aplica. ¿Ay? Por eso es que dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué hace el príncipe de la potestad de los aires? Agarra que tú estudie la palabra, pero que no aplique la palabra. Porque a Satanás no le atemoriza cuando tú le estudias. A Satanás le atemoriza cuando tú la aplicas. Por eso es que Cristo no solamente la hablaba, Cristo la aplicaba. Porque antes de Cristo hablar de obediencia, el primero estuvo en obediencia. Su madre lo va a buscar con 12 años. Le dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Cristo se quedó en el templo? No, Cristo se fue con su mamá. Duró 18 años en obediencia. 30 años en obediencia. Y después fue que salió al ministerio. Entonces, llevó el Espíritu Santo a un obediente al desierto, porque cuando tú llevas un obediente al desierto, el príncipe de la potestad de los aires no lo vence, sino que tiene que huir. Entonces, hay algo que a nosotros nos falta para poder vencer, y es obediencia. Te digo por qué es obediencia. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos mucho de gloria, hablamos mucho de unción, pero no obedecemos. En toda esta generación lo que le hace falta es obediencia. Dice aquí, el hijo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Está hablando de qué? De que la desobediencia es una puerta para que las tinieblas entren. Por lo tanto, el primer pecado sobre la tierra no fue la lujuria. El primer pecado sobre la tierra no fue fornicación, nada de eso. No. El primer pecado fue la desobediencia. Entonces, lo que le abrió la puerta a las tinieblas fue desobediencia. Wow. Y nosotros nos estamos preocupando por las zorras grandes, pero no nos estamos preocupando por las zorras pequeñas. Nos estamos preocupando por echar fuera a Bielín del Can, a las 21 divisiones, pero la desobediencia y la obediencia no tiene que ver con eso, tiene que ver con nosotros. Entonces, hasta que un creyente no aprenda a obedecer, a estar sometido, a vivir una vida consagrada y obediente al Señor,
entonces el príncipe de la potestad de los aires lo va a gobernar, porque la desobediencia es una puerta directa para que las tinieblas tomen posesión de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro ministerio, de todo lo que tenemos. El diablo no le teme a una gente que tiene talento. El diablo le teme a una gente que vive una vida de obediencia delante de Dios, porque los obedientes van a los desiertos y no salen vacíos. Los obedientes van al desierto, no se vacían, sino que rebosan. Y de la llenura a rebosar hay algo muy especial, porque Cristo cuando llegó con obediencia al desierto estaba lleno, pero cuando salió estaba rebosando. Entonces nosotros no hemos preocupado por estar lleno, pero cuando tú estás lleno y da, el enemigo te puede entrar cualquier cosa porque te deja espacio. Pero cuando tú estás rebosando y tú das, no hay espacio para las tinieblas. Entonces el príncipe de la potestad de los aires, Satanás, tiene zona, tiene regiones, tiene posición en el mundo de los espíritus, y él está buscando toda la manera, las tinieblas está buscando todas las herramientas de cómo callarte, las tinieblas está buscando toda la manera de cómo detener a la iglesia. Pero Cristo le dijo a los discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, y si yo he vencido al mundo, vosotros sois más que vencedores. Tenemos dos enemigos directos. El primer enemigo que tenemos es nuestra carne, que nos está haciendo la guerra. La desobediencia se practica por una decisión personal. Y el segundo enemigo es el príncipe de la potestad de los aires. Primero vence tu propio enemigo, trata de matarlo, de que se muera, no le tenga pena a la carne, ayuna tanto que la carne se muera de hambre, ora tanto que la carne quiera dormir, para que el príncipe de la potestad de los aires no tenga potestad sobre ti. A esta generación nos hace falta más ayuno y más oración. Wow, tremendo, tremendo, impresionante lo que Venancio Amparo ha soltado. Mensajes como esto que el mundo debe de escuchar. Yo le espero que tú lo pongas en práctica, que lo compartas con más personas. Si quieres la segunda parte de este mensaje, de enseñanza, pítala, que estaremos viendo su comentario debajo del video, porque yo sé que va a ser de grande bendición. Yo le pido también que se suscriba al canal de Excelencia Cristiana y de tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Estuvo con usted su hermano Christopher Aquino. Venancio Amparo, que Dios le bendiga, hermano, que Dios le guarde. Es una honra estar delante de ustedes. Así que esperen mucho contenido edificante por la palabra de Dios, nada extrabíblico, pero fundamentado con experiencia espiritual, pero basado en la palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.